Bien, hermanos, vamos a iniciar con la predicación del día de hoy. Como decía nuestro hermano Carlos, nos hemos estado preparando cada viernes y nos ha dejado bastante tarea. Y pues la tarea más grande que nos ha dejado hasta ahora pues es preparar un mensaje, el cual creo que viene directamente de parte de Dios y que definitivamente ha sido complicado tratar de escudriñar y tratar de sacar lo mejor del mensaje. Así que, como dice nuestro hermano, vamos a ver el libro de Judas, perdón, la carta de Judas. Si podemos ir ahí a Judas, es el penúltimo libro de la Biblia. Pueden ir hasta el final. Y el libro de Judas es una carta muy breve, hermanos. No tiene capítulos, solamente tiene algunos cuantos versículos. Y vamos a hacer la lectura de los versículos 3, de versículos 3 y 4. Igual en pantalla nos van a ayudar a poner los versículos. Nos dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a orar y en un momento comenzamos con el mensaje. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das de poder escuchar y aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas guiándonos a cada uno de nosotros a través de tu Espíritu y comprender lo que la Escritura nos habla, Señor. Queremos poner nuestros corazones, nuestros oídos en este momento y que seas tú, Señor, hablando y cambiando nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero que entremos un poco en contexto acerca de la carta de Judas para poder entender el mensaje que está dando a las iglesias o a la iglesia en particular. Primero, vamos a resaltar quién es Judas, ¿no? Porque podemos tener por ahí la idea de que tal vez sea Judas el que traicionó a Jesús y decimos, bueno, podemos llegar a pensar que tal vez Judas fue, pero ¿cómo no? Si murió, a lo mejor dejó un escrito antes. No, hermanos, no fue Judas el discípulo de Jesús, sino fue otro Judas. En el versículo 1 de Judas nos dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. De entrada, vemos a muchos Jacobos en la Biblia. De hecho, si los leemos, luego podemos confundir a un Jacobo con otro y decimos, ¿quién es realmente este Jacobo, no? Pero para que solamente tenga que ser mencionado solamente como Jacobo, sin dar una mayor referencia, tuvo que haber sido alguien importante. Y este Jacobo, pues, es uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, pero sobre todo fue hermano o medio hermano de Jesús. Entonces Judas, hermano de Jacobo, eran los medios hermanos del Señor Jesucristo, los cuales creyeron posterior a la resurrección de Jesús. No los vemos activos en el ministerio de Jesucristo, ni predicando, ni evangelizando. Ellos creyeron posterior. Entonces, ellos dos estaban en una época en donde la iglesia de Jerusalén tuvo una gran fuerza. Y por eso es mencionado solamente de esta forma: Judas, hermano de Jacobo. Pero no nada más hermano de Jacobo, sino siervo de Jesucristo. Quiero que veamos el mensaje que nos está queriendo dar a entender y a quién está dirigido. En primera instancia necesitamos saber, antes de continuar con los versículos 3 y 4, los versículos anteriores nos dan y los versículos posteriores nos dan mucha luz acerca de a quiénes le está escribiendo, principalmente en el versículo 5. Si podemos ir ahí a Judas, el versículo 5 nos dice: mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Por qué Judas les dice: mas quiero recordaros?
ya que una vez lo habéis sabido. No se está refiriendo a gentiles como tal, ni a personas que no conocen la historia del pueblo de Israel, sino se está refiriendo a judíos, y no solamente a judíos. En el versículo 1, después de presentarse a sí mismo, nos dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, el mensaje está dirigido a un grupo de judíos que creyeron en el Señor y que están pues reunidos en una iglesia. Y este es el mensaje que empieza a compartir, y empieza a partir del versículo 3. Porque nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contiendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y quiero que empecemos a desglosar lo que está queriendo dar a entender Judas. Primero, ¿cómo se refiere a ellos? Desde el principio de la carta le está diciendo a los llamados, pero también les dice a los amados. Y les dice: por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de ¿qué? De vuestra común salvación. Porque el autor particularmente está dando a entender, o está queriendo explicar, que tenía un mensaje principal, un propósito distinto a la carta. ¿Por qué mencionar? ¿Sabes qué? Quería hablarte de esto, pero ¿sabes qué? Siempre no, mejor te hablo de otra cosa. Y es importante, es importante que notemos el motivo por el cual cambia como drásticamente el tema, de decir: ya no voy a hablar de nuestra común salvación, sino quiero exhortarles. Y principalmente pongamos atención en lo que dice el texto de nuestra común salvación. Si nosotros nos vamos y estudiamos el original, el interlineal, y podemos analizar lo que dice, esta palabra está en el Strong, o lo podemos buscar en el Strong, y es la palabra sotería, que tiene que ver con salvación o con soteriología, que es la doctrina de la salvación. Pero en este pasaje Judas está hablando acerca de, no como tal salvación, sino libertad. En el original dice de nuestra común liberación. Entonces, Judas nos está dando a entender que algo que tenían en común estos que creyeron, estos que fueron llamados y santificados, es que tienen una libertad. Quiero que tengamos eso en cuenta, porque más adelante esta parte es importante para poder entender el mensaje que está dando Judas. Y nos dice, nos recalca la libertad. Gálatas 5:1, lo vamos a tener también en pantalla, nos dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced libres y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Entonces, ¿por qué Judas está hablando de esto? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero es importante que consideremos que nos está hablando de la libertad, pero también tiene que ver con la salvación, porque es un sinónimo. No es que sea algo distinto, no es que la palabra soteria signifique otra cosa, es un sinónimo que se utiliza y que tiene relación con una persona que salva, un salvador, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo Judas 1, en el mismo versículo 3. Estamos analizando, hermanos, para llegar al punto principal del mensaje de Judas, y nos dice otra cosa. Dice: bueno, ya no les voy a hablar acerca de la salvación, quiero hacer algo. Y dice: me ha sido necesario escribirles exhortándolos ¿a qué? A que contiendan ardientemente por la fe. Hagamos una pregunta: ¿por qué Judas hace el comentario de que es necesario exhortarlos? ¿Por qué hacemos una exhortación, hermanos? Creo que en algunas prédicas anteriores y sermones nuestro hermano Carlos nos ha dicho acerca de la exhortación y de lo que es la confrontación nutética. ¿Sale? Entonces, nos está diciendo Judas que necesita exhortarlos. ¿Por qué hay la necesidad de exhortar a alguien, hermanos? Porque una actitud, alguna conducta, o hay algo que están dejando de hacer o que necesitan hacer. Por lo tanto,
Judas está invitándolos, incitándolos a través de la exhortación a una cosa: a que contiendan ardientemente por la fe. Y a esto, no solamente a ellos, nos está llamando a nosotros también, a contender ardientemente por la fe. La frase exhortarlos a que contendáis ardientemente, esa frase, contender ardientemente, no son dos palabras como tal, sino es una que sugiere un solo significado. En griego es epagonizomai, y esto refiere o nos da a entender que es una lucha, un esfuerzo. El luchar o contender ardientemente no significa, como se puede malinterpretar en los círculos de iglesias carismáticas, con que el don de Dios, que el fuego de Dios y la unción del Espíritu, entre más poder y entre más ungido y entre más orado, pues más poder vas a tener, y con eso vas a contender ardientemente, y pues vas a levantar tu mano, y como lo hacen hoy, se va a caer uno, se va a caer el otro, y ya los convenciste. No nos está sugiriendo esto, hermanos. De hecho, el usar este texto para argumentar que nosotros debemos debatir contra cualquier persona sobre cualquier tema es incorrecto, porque no nos está hablando de una actitud filosófica o de conocimiento, sino nos está hablando de un esfuerzo que nosotros tenemos que realizar. Esta misma raíz o este mismo como frase o entendimiento lo vamos a ver en 1 de Timoteo 6:12. Si podemos ir ahí, también está en pantalla, y nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a lo cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Entonces, si se dan cuenta, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que pelear, o sea, tiene que lanzarse a los golpes, a espadas y demás para defender su fe. No, le está sugiriendo un esfuerzo que tiene que hacer durante toda su vida. Y no solamente pelear por pelear, sino el mismo texto también en Judas nos dice: contendáis ardientemente por la fe. Y este es el esfuerzo al cual Judas está exhortando. Tal vez lo están dejando de hacer, o tal vez no lo están haciendo en la manera que se debe de hacer, por un peligro que está en esta iglesia. La fe, ese es el motivo por el cual nosotros debemos de contender, de esforzarnos en la doctrina, en las enseñanzas del Señor Jesucristo hacia nosotros. En eso debemos nosotros esforzarnos, como nos dice la carta de Judas. Y aquí viene, en el versículo 4, viene el punto central del por qué necesita exhortarlos, o por qué los exhorta, o por qué cambia de tema para decirles: necesito que ustedes hagan esto. Y nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, es el tema del día de hoy: la necesidad de contender ardientemente por la fe. Y esto es por lo que dice el versículo 4 en la primera parte: porque algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Quiero también hacer notar que la carta de Judas hace referencia a otro libro de la Biblia que da el mismo mensaje, pero que está escrito en otro tiempo. Vamos a ir a la segunda carta de Pedro y vamos a buscar el capítulo 2, versículo 1. Si lo tienen también en pantalla, si no lo tienen también en pantalla, lo vamos a ver. Segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículo 1. Nos dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando no del tiempo de ahí, de los apóstoles, sino tiempos anteriores, tiempos del Antiguo Testamento. Pero nos dice también: como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿En qué tiempo nos está hablando Pedro? Está hablando en un futuro.
Ahora regresamos a Judas y el versículo 4 nos está diciendo algo importante. Pero algunos hombres han entrado. En este momento, cuando la carta de Judas fue escrita, de todos modos vamos a ver que en las cartas del apóstol Pablo hay muchas referencias a que hay falsos maestros o que habrá falsos maestros. Y en este momento estamos viendo un cumplimiento en la iglesia de Jerusalén o en la iglesia a la cual está diciendo dirigida esta carta, que ya se han infiltrado, que ya están ahí. Y por eso el siervo de Jesús, Judas, nos está haciendo un exhorto a contender ardientemente por la fe. Algunos sugieren que a los hombres a los que hace referencia Judas, que se han infiltrado, son hombres itinerantes que han estado predicando la palabra de vez en cuando, que van de iglesia en iglesia. Sin embargo, vamos a ver más adelante que por el contexto son hombres que se encontraban dentro de la iglesia. Entonces, vamos a ir a ver algunos puntos que nos van a ayudar a identificar o que nos van a ayudar a ver a qué falsos maestros se están refiriendo Judas. Vamos a ver nuevamente el versículo 4. Uno de los puntos importantes, o el punto número 1 que vamos a ver de estos falsos maestros que se infiltran, es que entran o se infiltran encubiertamente. De entrada, si vemos eso de infiltrarse encubiertamente, vamos a ver que simplemente con ese simple hecho nos da a entender que es algo malo, que no están entrando por todas las de la ley, que no están entrando de una manera segura o de una manera que quiere beneficiar al pueblo, sino lo hacen de forma que nadie lo note. Están entre nosotros, pero no lo notamos, y ese es un peligro. Gálatas capítulo 2 versículos del 1 al 4. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Estamos viendo un comportamiento que se ha repetido en algunas iglesias y nos está hablando de que estos hombres entran encubiertamente. Punto número 2. ¿A qué entran estos hombres? En Judas, en el mismo versículo 4, nos dice que estos hombres convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. ¿Recuerdan que habíamos visto en el versículo 3 que se refería Judas a hablar de nuestra común salvación, o que en el original decía en nuestra común liberación o libertad? Aquí estamos hablando de hombres con una falta de entendimiento en la palabra. ¿A qué fuimos llamados en lo que vimos hace un momento en Gálatas? Gálatas 5:1, a libertad fuimos llamados. Pero estos hombres que son falsos en la iglesia están haciendo algo totalmente contrario, sin entender lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, que es traer libertad. Y entonces lo que hacen es usar esta mera libertad o la gracia de Dios, para usarla como libertinaje. Es decir, son hombres inmorales, hombres que confiesan al Señor Jesucristo como su Salvador, pero a través de sus actos, a través de sus hechos, lo están negando completamente. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Romanos 6:15. Nos dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué nos dice? En ninguna manera. El apóstol Pablo tenía claramente entendido
cuál era la libertad a la cual estamos siendo nosotros llamados. Pero los hombres que se han infiltrado en la iglesia a la cual está escribiendo Judas no han comprendido esto. Y a pesar de que es probable que el apóstol Pablo haya dado algunas enseñanzas en estas iglesias y que su mensaje haya sido compartido y que hayan sido entendidos respecto a esto, ellos no entendían esta libertad. También quiero hacer notar que hace algún tiempo existió un grupo considerado como los antinomianos. No sé si alguno ha escuchado de este grupo o sabe qué son los antinomianos, pero este grupo simplemente lo que hacían es no estar sujetos a la ley. Para ellos era no estar sujetos a la ley de Moisés y considerar la gracia de Jesús como suficiente y necesaria, y es lo único que necesitan. No debían de cumplir los mandamientos que el Señor Jesús dejó. No estaban sujetos a la ley, y para ellos era una completa, no libertad, sino también un completo libertinaje. Este problema se presentó en la iglesia, no solamente en esta iglesia que mencionamos en Judas, sino en varias, en la iglesia a la cual escribe Romanos, a la iglesia que está en Corintios, viendo 1 Corintios 6:12, y a la iglesia de los Gálatas. Entonces podemos ver, hermanos, que este comportamiento fue repetitivo y que nosotros debemos de examinar si nosotros estamos usando correctamente la gracia de Dios o estamos utilizando como un motivo de libertinaje y de hacer caer también a otros hermanos, que más adelante es lo que veremos. Justamente haciendo un pequeño spoiler, estos comportamientos ya estaban trayendo consecuencias a otros hermanos, que lo más probable es que sean hermanos que están débiles en la fe. Entonces podemos ver el ejemplo en 1 Corintios 6:12. Del 12 al 15 nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Versículo 13: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Entonces con este pasaje estamos viendo que esta iglesia también estaba teniendo en cuenta que podían hacer cualquier cosa considerando la gracia de Dios como un permiso para pecar, y no es así, hermanos. Y aunque esto es un mensaje que hemos escuchado, que tenemos consciente, los hechos son los que demuestran en nuestra vida si nosotros también, al igual que los falsos maestros, estamos usando la gracia de Dios como libertinaje. Aunque nosotros pudiéramos predicar que somos libres en Cristo, nuestros propios hechos pueden demostrar lo contrario. Y por último, y uno de los puntos más graves, punto número 3, niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Y esto realmente no es nuevo. El versículo 4 nos dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pero antes nos dice: los que desde antes habían sido destinados, ¿para qué? Para esta condenación. O, en una traducción más correcta, como estaba escrito. ¿En dónde estaba escrito, hermanos? Regresemos nuevamente al libro que cita Judas, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y aquí nos habla, hermanos, del versículo 1 en adelante, nos está hablando de estos hombres, de lo que habíamos visto. Está hablando en futuro y nos dice: habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
no está mencionando en este pasaje el hecho de que nuestra salvación sea perdida. El hecho de denunciar a estos falsos maestros, como lo está hablando Judas, por eso desde un principio nos dice a quién está dirigida la carta: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Por eso está dándoles a entender a ellos que estos hombres que niegan al único y soberano Señor Jesucristo no se encuentran o no son parte de esa iglesia. Están dentro de ella, pero con sus actos están negando el señorío y la soberanía de Jesús. Al cometer actos inmorales en nuestras vidas, si nosotros cometemos cualquier acto de inmoralidad que desagrade a Dios, entonces nosotros con ese simple hecho estamos haciendo a un lado el señorío de Jesús y queriendo gobernar sobre nuestras propias vidas. Pero esto, ¿en quiénes pasa, hermanos? En los falsos maestros. No digamos, es que hoy cometí tal pecado, entonces ya soy un falso maestro. Realmente estos hombres lo están haciendo de una manera totalmente consciente, y lo vamos a ver más adelante porque tienen una cualidad o una característica especial estos hombres que denuncia Judas en los versículos 5 al 19, que nos da una historia muy larga de ciertos hombres que actuaban de una manera incorrecta y con la cual demostraban lo que mencionamos, el negar a nuestro Señor Jesucristo. Y con eso, hermanos, quiero mencionar los actos o los puntos a los cuales se refiere con eso último Judas. Versículo 5 en adelante. Tal vez no lo tengamos en pantalla, pero si me pueden seguir, hermanos. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a quienes, a los que no creyeron. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que nos está hablando el versículo anterior. Estos hombres, después de haber disfrutado, de haber visto las maravillas y los milagros, después de haber caminado por el desierto y haber visto tanta clase de milagros que no se había visto antes, dice que después de haberlos sacado de Egipto, ¿a quienes destruyó? A los que no creyeron. Tenemos otro ejemplo, y este ejemplo tal vez si lo buscamos en la Biblia no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque Judas, hay que hacer mención que se está dirigiendo a un grupo de judeocristianos, aquellos que conocen literatura que no necesariamente se encuentra dentro del canon bíblico, pero que para ellos es considerado parte histórica, literatura que es muy conocida para ellos. Y vamos a ver que en el versículo 6 está haciendo mención de un pasaje que no encontramos en la Biblia. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y aquí tenemos esta historia que no notamos aquí, pero que podemos encontrar en un libro apócrifo que llamado Primera de Enoc. Y podemos ver esta historia de la misma forma que despreciaron el señorío de Jesús. Otro ejemplo que tenemos aquí es en el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y aquí tenemos nuevamente otro ejemplo claro respecto a aquellos que niegan al Señor Jesucristo como falsos maestros. Si vemos o nos vamos a Génesis y buscamos la historia de Sodoma y Gomorra, vemos que son ciudades completamente depravadas y desviadas del uso natural por el cual el Señor nos había creado. Hombres con hombres, mujeres con mujeres.
De esta forma también nos está dando a entender cómo es que se niega la soberanía y el señorío de Jesús. Tenemos otro ejemplo en el versículo 9, y también este pasaje no lo vamos a encontrar más que en la carta de Judas, que nos dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como quienes, como animales irracionales. Y nos continúa diciendo: hay de ellos, porque han seguido el camino ¿de quién? De Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos, versículo 12, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, versículo 13, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, versículo 14, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, Judas está teniendo en cuenta el gran peligro que presenta un falso maestro. Si vemos cada uno de los ejemplos del versículo 5 al versículo 16, y como comentaba hace un momento, los hombres que se han infiltrado no solamente estaban por un cierto tiempo, se habían quedado en la iglesia y estaban contaminando ahora a otros creyentes. ¿A través de qué? No de doctrinas habladas como tal, sino profesando falsas enseñanzas en sus actos, en su forma de ser. Y con esto, hermanos, quiero que nosotros tengamos en cuenta si estamos listos para identificar a estos falsos maestros. Porque es muy fácil ser engañados. No sé cuántos de nosotros hemos estado conviviendo con los hermanos y no hemos notado esas conductas inapropiadas. Y si lo hemos notado, nosotros hemos hecho algo para poder corregir esa conducta y que no sean contaminados ni ustedes ni los demás. Eso por un lado. ¿Estamos listos, hermanos, para que nosotros podamos identificar cuando alguien se ha infiltrado en nuestra iglesia para enseñar falsamente? ¿O será que alguno de nosotros seamos estos falsos maestros que con nuestros actos o aún con lo que predicamos estamos engañando, estamos siendo de mal testimonio para otros hermanos? Es un momento en el cual nosotros deberemos de analizar si nuestra vida realmente está demostrando esa libertad a la cual hemos sido llamados y no hemos regresado a la esclavitud, como menciona Gálatas. Y por último, no seamos como estos falsos maestros que no entienden lo que han recibido, como lo vimos en el versículo 4, que convierten la gracia de Dios en libertinaje por una falta de entendimiento. Lo que creemos, hermanos, nosotros lo entendemos de una manera correcta. Si no es así, deberíamos de arrepentirnos, hermanos,
de solamente hablar o predicar aquello que aún para nosotros es desconocido. Con eso quiero finalizar el mensaje y me gustaría que oráramos, hermanos, por este tiempo. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo y por tu palabra. Gracias porque tú nos has enseñado que es necesario que nosotros contendamos, que hay una gran necesidad en contender para no ser contaminados de otros que se acercan a la iglesia no con el fin de glorificar a nuestro Señor Jesús, sino de arruinar y llevar consigo mismos a otros hombres, a otros que han puesto su mirada en ti, Señor. Pero también queremos darte gracias, Señor, porque sabemos que este mensaje es para cada uno de nosotros que hemos sido llamados, y despierta en nosotros un corazón de poder contender, de poder dar buen testimonio y de poder seguir cada una de las ordenanzas que tú has dejado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder arrepentirnos y poder conocer qué es lo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos a examinarnos, Señor, y que no seamos de mal ejemplo para otros que creen. Bendícenos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.